Imágenes de la ciudad de Panamá a partir de mañana, sede de la séptima cumbre de las Américas, y las imágenes que se transmitieron el día de ayer de los cubanos que van a participar tanto de un lado como del otro, castristas y anticastristas. No fue la mejor imagen, hubo distintos enfrentamientos, este video recorrió todo el mundo y creo que no es la cara que quiere dar Panamá, creo que es la cara que no quieren dar ni uno ni otros, pero está justamente para hablar del tema el señor Guillermo Fariñas, que estuvo con nosotros en el pasado, vía satélite, lo tenemos en vivo y en directo. Un gusto, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Encantado. Guillermo, ¿cuál fue la reacción de ustedes cuando veían estas imágenes? Que tal vez fueron incidentes aislados, pero como son las imágenes, esas imágenes se transmitieron a todo el mundo porque eran imágenes impactantes. ¿Cómo reaccionan ustedes ante eso? Bueno, lo que vemos ahí es que nuestros hermanos del Frente de Resistencia Cívica, de Más por Cuba, del Directorio Democrático, fueron agredidos. Eso demuestra el nivel de intolerancia y de violencia por parte de los castristas. Ellos simplemente estaban poniéndole una ofrenda a José Martí, no se metieron con nadie. Eso es una cosa normal en cualquier país democrático. Pero yo lo que quiero que ustedes analicen, si eso se produce en Panamá, con toda la prensa extranjera aquí, ¿qué podemos esperar de lo que nos hacen allá cuando no hay prensa extranjera y cuando están en su propio terreno? Porque además es una cosa paradójica que el exministro de Cultura, escritor, un intelectual, ayer fue el que dirigió el acto de repudio y la provocación que se hizo dentro del foro. O sea, eso nos da el nivel de violencia mental y física que tienen los castristas. Lo que sucedió al inicio del foro, que se demoró con esos abucheos, también fue otro incidente bochornoso. Sí, fue algo vergonzoso. Un incidente bochornoso, pero dirigido por intelectuales. Porque ahí Abel Prieto Jiménez, exministro de Cultura, era el que estaba diciendo cuándo gritaban, cuándo se iban, cuándo se quedaban. Y entonces esto es una cosa realmente bochornosa. Eso pasó a la tarde, Guillermo, pero que pasó durante la mañana en el Foro de la Juventud, que por primera vez participaron jóvenes cubanos. Estuvo el secretario adjunto de la OEA, los recibió y ahí sí fueron aplaudidos, fueron ovacionados. Y justamente decía el secretario adjunto, esto fue a la mañana, antes de que se registraran esos incidentes, para que sigan ustedes el tiempo cronológicamente. Decía, ojalá que este ánimo de cordura, de diálogo, se mantenga hasta el sábado, que es cuando finaliza la cumbre. Lamentablemente, 3 horas después, fuimos testigos de esta locura. ¿Cómo cree que se va a desarrollar, Guillermo, esta cumbre de las Américas, donde por primera vez participa Cuba? Se van a dar finalmente, no sé si se darán la mano, se darán un abrazo, pero estarán juntos, estarán la fotografía, que va a ser una fotografía histórica, entre Raúl Castro y Barack Obama. Bueno, yo pienso que es mejor hacer negociaciones que hacer la guerra. ¿Usted está a favor del diálogo? No digo que estoy a favor del diálogo ni que estoy en contra. Yo simplemente estoy observando qué pasa. Lo que le estamos pidiendo a todas las autoridades, incluidas las norteamericanas, es que no sean cómplices de la dictadura, que no sean cómplices del régimen totalitario cubano. O sea, es necesario que sí, diplomáticamente se den la mano, se negocie, pero se tenga en cuenta que el gobierno cubano no camina hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado democrático. Y hay que exigirle de manera muy diplomática, de manera muy educada, que el gobierno cubano no tiene el derecho a ser exclusivo como ellos quieren. Ellos quieren mantener una posición, una sociedad, supuestamente ellos, de democracia participativa, donde hay un partido único. Y eso es inconcebible en los cánones democráticos de América. Guillermo, a ver si lo voy siguiendo. ¿Usted está de acuerdo con esta reanudación de las conversaciones? Negociaciones fue el término que usted utilizó entre Cuba y Estados Unidos. Pero lo que me está diciendo que Estados Unidos no tendría que ser cómplice. Entonces, ¿qué quiere decir no ser cómplice? Tendría que presionar tipo el tema de derechos humanos, tema que cambie el sistema político, que no sea un partido único. Pero ¿cómo lo puede hacer Estados Unidos? Me imagino que ustedes están trabajando, para que ustedes sepan también, delegación de ustedes en esta cumbre social, y hoy se van a reunir para presentar propuestas a lo que se va a conversar este viernes y sábado, ¿no es así? ¿Cómo se puede hacer? ¿Tienen una solución ustedes? Bueno, simplemente comenzar a liberar los presos políticos. Ese sería paso número 1. Número 1. Paso 1, liberar presos políticos. Despenalización de las opiniones políticas. La otra cuestión es dejar que haya pluripartidismo en Cuba.
ir a elecciones libres. Eso yo creo que son pasos importantes. Libertades económicas, que los cubanos que viven en cualquier parte del mundo tengan derecho a participar desde el punto de vista político, económico, social, electoral en la nueva Cuba. Guillermo, nosotros, no sé si le pido ahora a producción, me lo puedo hacer, si no es complicado yo le cuento lo que dije. Teníamos ayer CNN Español, entrevistó a dos jóvenes cubanos que hablaban, me dice el productor si lo podemos poner o no. No, son dos, yo le digo lo que dice Guillermo, dos jóvenes cubanos que decía lo siguiente, ellos se les mostraban muy molestos ante estos incidentes y de nosotros no queremos negociar con mercenarios. Hay principios, la revolución tiene principios y dentro de nuestros principios no podemos negociar con esta gente que se vende a Estados Unidos, que depende de Estados Unidos, que recibe de Estados Unidos. Si tenemos esos comentarios, porque vale la pena que usted los escuche, si no es eso, me gustaría conocer su reacción, me confirman en Atlanta. Porque si hay una cosa que hay en Cuba es libertad de expresión, independientemente de que todo el mundo diga todo lo contrario. Si no hubiera libertad de expresión en Cuba, no hubiera diálogo, no hubiera debate, no hubiera espacios abiertos, no hubiera cine, no hubiera nada de las diferentes manifestaciones que existen en la libertad de expresión. En Cuba nadie se la ha condenado por pensar diferente y se le escucha incluso, porque los socialistas no podemos pensar solamente en los socialistas vamos a pensar para todo, para el pueblo cubano, para la nación cubana, porque la sociedad civil cubana no es el gobierno del Estado, es la nación. Con terroristas no. Con mercenarios no, eso es una posición de principio. Nosotros no podemos estar dialogando con los que tiran lanzas contra nuestro pueblo. No somos apátridas. Esos son principios que no se venden, son principios que hay que defender, que la juventud cubana defiende, porque hay que conocer nuestra historia, hay que saber el daño que esos mercenarios y que esos terroristas le han hecho al pueblo cubano durante mucho tiempo. No es de ahora. Son principios que no se venden, hay que conocer la historia. Usted, Guillermo, conoce la historia. ¿Qué le responde a estos jóvenes? Bueno, que son jóvenes preparados y jóvenes que los vemos que creen en el sistema y lo defienden de una manera muy eufórica. Bueno, ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede negociar? Que usted habla de negociar con chicos que opinan de esta manera tan contundente. Yo creo que ahí lo principal es que los televidentes vean el nivel de intolerancia de que ellos consideran que su pensamiento es el único. Y eso es un error. Ahora, vamos a la concepción de mercenario. Para ser mercenario hay que cumplir dos condiciones. Estar combatiendo fuera de su país y estar en función de una potencia extranjera. Nosotros estamos luchando dentro de Cuba, por lo tanto esa primera condición no se cumple. Y la otra, nosotros recibimos ayuda de los exiliados cubanos. Si ellos no dicen mercenario, por recibir la ayuda de los exiliados cubanos en cualquier parte del mundo, están diciéndole mercenario, desde el punto de vista histórico, a José Martí, que recibió ayuda de los exiliados de Cayo Hueso, de Tampa, de Nueva York, de París, pero están diciéndole también mercenario al propio Fidel Castro, que recibió ayuda del exilio cuando él estaba exiliado. O sea, que esto es una cuestión que están tratando de acuñar un término despectivo, peyorativo, pero no se cumple. O sea, nosotros somos patriotas cubanos que estamos luchando por la democracia en Cuba, incluso por la democracia de ellos mismos. Guillermo Fariña, un gusto como siempre. Vamos a monitorear. Suerte hoy en estas conversaciones, en estas mesas de trabajo que le espera una jornada larga. Entonces, gracias, Guillermo. Muchas gracias. Guillermo.